Amén, hermano, damos gracias al Señor por estar reunidos una vez más a través del Facebook La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Como siempre estamos en conexión con los hermanos de la predicadora. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando en esta tarde. Nuestros días y nuestros horarios de programa son los días lunes de 11 a 12, de 11 a 12 del mediodía y los viernes de 13 a 14 horas. También está nuestro amado pastor con su esposa los días lunes de 9 a 10 de la mañana y los días viernes de 9 a 10 de la mañana. Usted puede sintonizar nuestro programa a través de la radio, a través del Facebook. También puede verlos a través de la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede ver toda la enseñanza que se va subiendo a la página de YouTube. Que le invitamos también que usted nos pueda visitar en nuestros cultos presenciales los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384, donde se encuentra nuestra amada iglesia, hermano. Le invitamos que usted pueda suscribirse, pueda escuchar la palabra del Señor y la pueda compartir para que la palabra corra y sea glorificada, hermano. Agradecido al Señor de estar nuevamente, de poder compartir la palabra del Señor y de poder de transmitir esta gracia junto con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y seguramente que mi mamá va a estar llegando en breve. Así que bueno, hermanos amados, vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, porque tú nos haces saber y entender, Señor, la necesidad, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, de la llenura de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, en esta tarde que tú estés hablando a través de nuestras vidas, tú te estés manifestando, Señor, para que esta gracia pueda correr y pueda alcanzar a aquellos, Señor, que la necesitan, Señor. Abriendo los ojos del entendimiento, Señor, de todos nosotros, para que podamos entender, para que podamos, Señor, ver, Señor, la altura, la anchura y la profundidad, Señor, de tu amor, Señor, para con nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. El Señor bendiga a todos los que nos escuchan. Les saludamos a nuestro amado pastor, que hoy nos está saludando. Señor bendiga su vida. Y bueno, hermanos amados, estábamos mirando en el último programa que hicimos, estábamos mirando el libro de Josué, en el capítulo 13. Y maravillosa la palabra, ¿no? Porque entonces veíamos allí, lo veíamos a Caleb como el padre, lo veíamos a Otoniel como el león de Dios, como nuestro amado Señor Jesucristo, y la veíamos a Axa, que nos representa a nosotros como la esposa del Cordero. Qué maravilloso, hermanos amados. Maravilloso poder entender que el Señor Jesucristo venció. ¿Vio? Él pagó el precio. Él envió a su Espíritu Santo para que nos vista a nosotros como esposa. Y es maravilloso. Y entonces mirábamos allí en el capítulo 15, versículo 13, donde dice la palabra del Señor: Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriar Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y al Talmaí, hijo de Anac. Y habíamos hablado que estos 3 hijos de Anac representan los 3 orgullos del hombre, los 3 tipos de orgullo. Y vemos que Anac significa cuello largo. ¿Vio? Habla del hombre en su orgullo, pero el hombre en su orgullo fue llevado a la cruz del Calvario. El viejo hombre fue llevado a la cruz del Calvario, fue crucificado, fue muerto y sepultado. Entonces el hombre orgulloso murió en la cruz del Calvario. Entonces ahora como nosotros lo llevamos a la vida práctica, lo llevamos a la vida práctica creyéndolo y declarándolo. Declarando que el hombre orgulloso murió con Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y ahí nosotros veíamos los 3 tipos de orgullo. Orgullo de raza, orgullo de alabado sea su nombre. Lo habíamos dicho en el programa pasado. Fíjese. El orgullo de obras, el orgullo de raza y después estaba el orgullo en cuanto a
Ahora lo perdí nuevamente. Lo había perdido el otro día y otra vez lo volví a perder. Señor, bendiga mi vida. Alabado, tenga un poquito de paciencia, hermano, porque esto es a veces es un poquito difícil de transmitirlo. ¿Vio? Pero el Señor nos ayuda. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Fíjese. Y el orgullo en cuanto a que el hombre ve algo que es bueno en su conducta, como refiere el nombre de Cesai, blanco, ¿vio? Él cree que hay algo bueno en su conducta que puede agradar a Dios para ser así auxiliado por él. Y como dice la palabra del Señor, aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. Y todo eso el Señor Jesucristo lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y entonces la promesa de Caleb era aquel que atacara, dice, la ciudad de Kiriar Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Y eso nosotros tenemos que entender bien. Por eso es muy delicado presentarlo. Pero cuando nosotros el Señor nos lo presenta y nos da la revelación por medio de su Espíritu Santo, entonces entendemos cuál es la manera. Cuando entendemos cuál es la manera, entonces dejamos que Dios haga una realidad su palabra en nosotros. Porque nosotros veíamos que la ciudad de Kiriar Sefer era la ciudad del libro. Y nos habla de la palabra escrita. Pero la ciudad de Kiriar Sefer pasó de ser la palabra escrita para ser el oráculo viviente, la palabra viviente en nosotros. Y bueno, y yo había hablado en el programa pasado de que Jesús, él vino a manifestar la palabra. Pero eso no es así, sino que Él era la palabra. Porque nosotros leemos ahí en Juan capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Entonces no se hizo carne la palabra en Cristo, sino que Cristo, que era la palabra, se hizo carne. ¿Vio? Él se hizo carne. Y cuando Él se hizo carne, nosotros vemos la realidad en Cristo. Ahora tenemos que ver la realidad en nosotros. ¿Cómo vemos la realidad en nosotros? Creyendo la palabra, atesorándola en nuestro corazón, recibiéndola por fe. Fíjese, de esa manera nosotros vamos tomando posesión de toda nuestra herencia. Por eso, amados hermanos, aquí Caleb, que figura a Dios, dice, al que atacare la ciudad de Kiriar Sefer y la tomare, dice, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y nosotros tomamos la palabra cuando la oímos, cuando inclinamos el oído, tomamos la palabra, la recibimos, fíjese, y el Espíritu Santo la hace una realidad en nosotros. Deja de ser la palabra escrita para ser el oráculo viviente. La palabra manifestándose en nosotros, Cristo mismo manifestándose en nosotros. Y entonces vamos en el crecimiento y en el desarrollo de esta vida. Y cuando vamos en el crecimiento y en el desarrollo de esta vida y vemos la realidad de Cristo en nosotros, entonces nos vamos vistiendo de esposa. Fíjese qué maravilloso. Fíjese qué hermoso es lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Fíjese. Y entonces dice aquel, y la tomó Otoniel, el león de Dios. Aleluya, gloria a Dios, el león de Dios. Y esa figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese, la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él en recompensa le dio a su hija Axa por mujer. Fíjese, nosotros somos la recompensa del Señor. ¿Quién es nosotros? Aquellos que nos hemos vestido o que nos estamos dejando vestir de esposa por aquel eunuco que es el Espíritu Santo. Nosotros, al dejarnos vestir de esposa, estamos diciendo que nosotros somos la recompensa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nuestro amado Señor Jesucristo, Él pagó el precio. ¿Qué precio pagó? Él llevó al hombre viejo. Con estos 3 tipos de orgullo lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y nunca más resucitó el hombre viejo. Por eso, hermano amado, usted tiene que identificarse con lo que usted es. Usted tiene que identificarse con lo que es. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, dice. Sabiendo. Pero vio, esa es la palabra escrita. Kiriar Sefer. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Vio?
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ese es Kyriar Sefer, ¿vio? La palabra escrita. Pero ahora eso llegó a ser, ¿vio? Llegó a ser el oráculo viviente, llegó a ser una realidad en nuestra vida, por medio de que nosotros nos hemos apropiado y el Espíritu Santo lo hizo una realidad en nuestra vida. Por eso nosotros no somos las mismas personas que éramos antes de conocer al Señor. Hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos recibido la vida de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la persona del Espíritu Santo, ¿vio? Y entonces por medio de todo esto que hemos recibido vamos siendo transformados a la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Es maravilloso, hermano, es maravilloso conocer la provisión que Dios nos dio en Cristo Jesús a nosotros, ¿vio? Que ahora la palabra dejó de ser, la palabra escrita, aunque no es que dejó de ser, porque nosotros seguimos alimentándonos de la palabra escrita, pero esta palabra escrita no nos sirve mientras que esté escrita y sea un conocimiento nada más. Tiene que llegar a ser la palabra viviente, Cristo en nosotros, ¿vio? Por eso dice en el libro de Colosenses, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Cristo en nosotros. ¿Y cómo es Cristo en nosotros la esperanza de gloria? Cristo como una realidad en nosotros, ¿vio? ¿Y cuál es la realidad de Cristo en nosotros? Y bueno, la realidad de Cristo en nosotros es la vida que hemos recibido con todo su carácter. La mansedumbre, el amor, la contemplanza, la misericordia, la bondad, ¿vio? Esa es la realidad de Cristo en nosotros. Fíjese qué maravilloso. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que inclinar cada día más el oído. Fíjese que cuando ellos empezaron a conquistar las tierras de Canaán, el primer lugar que ellos conquistaron fue Judá, que significa alabanza. Fíjese. Y decía la palabra del Señor, nos hablaba el pastor, que desde ahí, desde Judá, ellos podían ver de dónde lo sacó el Señor. Ellos podían ver Egipto, podían ver el Mar Rojo, podían ver el Jordán, podían ver el desierto, desde allí, desde la tierra de Judá, porque estaban en un lugar alto. Y entonces ellos alababan a Dios por cuanto Dios los había sacado con mano poderosa, con brazo fuerte. Y así también nosotros, de donde el Señor nos colocó. ¿Y dónde nos colocó el Señor? En los lugares celestiales con Cristo, ¿vio? Él no nos dejó allá abajo, nos llevó a un lugar elevado. Nos llevó a un lugar elevado, a los lugares celestiales con Cristo, como dice ahí en Efesios capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Capítulo 2 del libro de Efesios. Es maravilloso poder entender que la palabra que es Cristo en nosotros se hizo carne. Fíjese, se hizo carne en nosotros. ¿Vio? ¿Cómo se hace carne? Cuando nosotros la recibimos, la atesoramos en nuestro corazón y no la razonamos, ¿vio? Y le damos lugar a la vida de Dios. Entonces se va haciendo carne la palabra, ¿vio? Nosotros hemos recibido el conocimiento de que el justo vive por la fe. Y entonces lo creemos, lo declaramos y el Espíritu Santo lo hace una realidad en nosotros. Y se manifiesta. Qué maravilloso, hermano amado. Habíamos dicho, ese me fue el versículo ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, ya va a venir a la mente otra vez. Fíjese. Y entonces dice que Caleb, el hombre sincero, figura del Padre, dijo Caleb, al que atacare Kyriar Sefer y la tomare, ¿vio? Y se apropiare de ella. Fíjese los beneficios que nosotros tenemos cuando nos apropiamos de la palabra. Viene la palabra a nosotros y ahí nomás nos tenemos que apropiar de la palabra. Porque la palabra tiene todos los beneficios que nosotros necesitamos para vivir esta vida, para vivir en este mundo. La palabra tiene todos los beneficios. La palabra nos enriquece. Y entonces dice, aquel que conquistare la ciudad de Kyriar Sefer y la tomare, dice. Y la tomare, ¿vio? Conquistarla es recibirla, ¿vio? Ya la recibimos. Y la tomare, y entonces nos apropiamos por la fe y la declaramos. Fíjese. Y entonces el Señor la hace una realidad. El Espíritu Santo la hace una realidad en nosotros. Cuando es una realidad en nosotros, entonces, fíjese, dice, y le daré a mi hija Axa por mujer, la de los pies decorados. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso.
Gloria a Dios. Y eso está hablando de nosotros. Amén. Eso está hablando de nosotros. Vamos siendo vestidos de esposa por medio del Espíritu Santo. Vamos siendo vestidos de esposa por medio de la palabra que, que hemos recibido, por medio de aquel Cristo, ¿vio?, que se hizo carne y que se unió a nosotros, ¿vio?, y vamos siendo enriquecidos y nos vamos vistiendo de esposa. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, amados hermanos. Gloria a Dios. Por eso es importante. Por eso queríamos aclarar esto, ¿no? Porque yo había dicho que la palabra se hizo carne en Cristo, pero no es así, sino que Cristo, que es la palabra, se hizo carne. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Dejó de ser la palabra escrita para ser ahora el oráculo viviente. Sigue siendo la palabra escrita. Sigue siendo, no dejó de ser, ¿no? Pero ahora es el oráculo viviente, o sea, la palabra viviente en nosotros, la que Gloria puede a Dios, transformarnos. aleluya, gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Le voy a dar a mi Gracias, esposa y a mi mamá en esta tarde para que saluden y nos compartan. Amén. Saludamos con la paz del Señor. Hermoso día el Señor nos da hoy para poder compartir su palabra, para poder adorarle, para poder bendecir su nombre, para poder exaltar su nombre sobre todas las naciones, dice, Amén, ¿no? gloria a El nombre Dios. del Señor Jesús, que tiene que estar allá en lo alto, de donde nunca tuvo que haber bajado, Amén. ¿no? Pero gracias al Señor que Él nos permite hacer estas cosas, nosotros, que no éramos nada. No éramos nadie, éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Gloria a Cristo. Dios. Gloria al Señor. Gracias, Eso es el motivo suficiente para alabar al Señor, pero hay mucho más todavía, ¿no? Que el Señor Amén. siga bendiciendo. Paz amado, los saludo con la paz del Señor. Y qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que el Señor nos da en este tiempo de poder gozarnos y manifestar esta vida gloriosa que Él nos regaló, ¿no? Amén. Sin ningún sacrificio, sin nada. Él lo hizo todo. Él lo Gloria hizo a Dios. todo. ¿Qué más podemos pedir? Gocémonos y alabemos su nombre, alabemos al Señor, manifestemos toda esta maravillas que Él nos ha regalado, ¿no? Amén. Gracias gloria le a damos Dios. al Señor por este día. Amén. Tenemos que dejar que el Señor se manifieste a través de estos vasos de barro. Aleluya, Porque gloria el a único que lo Dios. puede hacer una realidad es Él en nosotros. Amén. Fíjese qué maravilloso. Y ahí en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, dice la palabra del Señor. Dice, vosotros sois carta leída, dice. Fíjese, vosotros sois carta leída. Ahí mi esposa me va a ayudar con el versículo porque no me acuerdo dónde está. Creo que es en Segunda de Corintios. Gracias, Señor. Aleluya, Gracias, gloria a Jesús. Dios. Fíjese, dice la palabra del Señor que nosotros Gloria a somos Dios. carta leída. ¿Y quién escribió Amén, estas Señor cartas? Jesús. Las escribió el Espíritu, dice. Fíjese, las escribió el Espíritu. ¿Vio? El Espíritu trasladó. El Espíritu nos trasladó de Kiriar Sefer a Debir. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese Gloria qué a Dios. maravilloso. Gracias, ¿Cuándo Señor. nos trasladó? Cuando el Espíritu escribió la palabra del Señor en nuestros corazones. Fíjese qué maravilloso, sí. Y ahora esa palabra se manifiesta a través de estos vasos de barro. Amén, gloria estos a Dios. vasos de barro. Y ese vaso de barro no muestra la debilidad del hombre, pero hay un tesoro dentro de ese Amén, vaso de barro. gloria a Dios. al Señor. Ahí en el 3.3 de Ah. Segunda de Corintios. Amén. Sí, vamos a leer ahí. En el 2 podemos leer: nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Gloria a Dios. Amén. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjese, porque fíjese que en el versículo 1 el apóstol Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros? Dice. O de recomendación de vosotros, dice. Fíjese, porque en aquel tiempo se utilizaba mucho que, por ejemplo, un hermano que iba de una iglesia a otra llevaba una carta de recomendación de su pastor para que el pastor que lo reciba supiera cuál era su testimonio, ¿vio? Y de dónde venía y cómo él procedía en la congregación y con los hermanos y demás. Pero acá el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, le hizo saber a los hermanos que no había necesidad de carta de recomendación,
¿Vio? No hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque nuestras cartas sois vosotros, dice. ¿Vio? Vuestras cartas sois vosotros. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano Nicolás, con lo que usted viene hablando de Kiriat Sefer y Debir? Y que lo que las personas pueden leer en nosotros es la palabra que se trasladó de la escritura a nuestro corazón. Gracias. ¿Y quién lo hizo? Es una realidad. Y ahí dice la palabra. Ahí mi esposa lo leyó en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Escritas no con tinta, dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Fíjese, el Espíritu Santo escribió en nosotros. ¿Vio? Y no solamente que lo escribe en nosotros, lo atesora en nosotros, sino que lo hace una realidad. Y eso es maravilloso esto. Y ahí dice, y en el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, Fíjese, para pensar algo de nosotros, como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. fíjese Gloria a qué Dios. maravilloso, Gracias, Jesús. qué maravilloso. Fíjese. Gracias, mi Señor amado. Entonces nosotros vemos allí, volviendo un poquito a Josué, que la ciudad de Debir fue conquistada por Otoniel. Fíjese, él conquistó la ciudad de Debir, ¿vio? Él conquistó el oráculo de Dios y ganó una esposa para sí. Amén. Fíjese, y ganó una esposa para sí. Él lo conquistó, ¿vio? ¿Por qué? Porque dice, la palabra se hizo carne, ¿vio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Qué maravilloso. La palabra se hizo carne en Cristo Jesús. Él era la palabra, y Él se hizo Otra vez carne. dijiste, no se Fíjese. hizo carne en Cristo. Fíjese, no se hizo carne en Cristo Jesús, sino que Él era la palabra y Él se hizo carne. Gloria ¡Qué a maravilloso! Dios, aleluya, gracias, Fíjese, Jesús. alabado sea su nombre. ¿Y eso qué remuneración le trajo al Señor? Le trajo una esposa. Fíjese. ¿Y qué esposa le trajo? Y nosotros. Por eso ahora nosotros dependemos de la vida que hemos recibido. Porque esa vida nos lleva a nosotros a ser transformados cada día más a su imagen y a su semejanza, para que en aquel día nosotros seamos levantados en la primera fila como la esposa. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Vamos a volver ahí al libro de Josué. Gracias. Y no sé si Jesús, quieren compartir aleluya. algo las hermanas ahí. Señor. Gracias, Señor. Nosotros somos santificados por medio del Espíritu, dice, ¿no? Sí. El Espíritu es amplio, ¿no? El Sí. Espíritu es la palabra, ¿no? La palabra, por eso dice ahí en Pedro, ¿no? Habiendo purificado, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, dice. amén, gloria a Dios. ¿no? Fíjese. Entonces, como siempre nos repetimos, el alma se va santificando en este tiempo, porque en aquel tiempo, cuando recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado, ahí va a residir el alma que es santificada en este Amén, tiempo. gloria a Dios. Durante este tiempo, ¿no? Amén, aleluya. Por eso lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Señor Para Jesús, gloria a Dios. que el alma pueda ser santificada. El alma igualmente va a ser santificada hasta aquel día, ¿no? Todos los días, porque es todos Amén. los días. Y la necesidad del Espíritu Santo, ¿no? De la llenura del Espíritu Santo para poder manifestar completamente la vida de Dios en nosotros, ¿no? Porque Él es el que nos da el poder. Amén. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Fíjese lo que dice allí. 5:23 de Primera de Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. Fíjese, todo vuestro ser. Porque como hablaba mi esposa y el pastor también nos hablaba, nuestra alma tiene que ser santificada. ¿Por qué? Porque si no es santificada, no va a poder soportar la gloria que va a haber en ese cuerpo resucitado y glorificado. Es que no lo va a poder poseer a ese cuerpo. Porque tiene que ser santificada por la palabra para poder meterse, por decirlo de alguna manera, en ese cuerpo y así manifestar la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Se va a manifestar una gloria allí que este cuerpo no la puede soportar.
Por eso necesitamos un cuerpo resucitado y glorificado. Amén, sí. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y cómo nos santifica? Por medio de la palabra que se hizo carne. ¿Vio? Fíjese. Aleluya, gloria a Dios. Por medio de esa vida que está en nosotros. ¿Vio? Por medio de Jesucristo, Él nos santifica para que nosotros podamos llegar a ser su esposa. Y Él mismo, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué maravilloso, hermano. Es importante esto, Gracias, de que Jesús, nosotros aleluya. podamos experimentar la santificación, la transformación de nuestra alma. ¿Vio? Por eso ahora lo que está en juego es nuestra herencia, y la herencia nosotros la vamos a poseer en tanto y en cuanto dejemos que el alma sea santificada. ¿Vio? Y para eso tenemos que rendirnos. ¿A qué tenemos que rendirnos? Tenemos que rendirnos al Espíritu. Y como decía mi esposa, el Espíritu es amplio, el Espíritu es la palabra, el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu es la vida que hemos recibido. Y tenemos que rendirnos a ello para que se produzca la santificación y la transformación en nosotros. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y ahí nosotros podemos entender cómo el Señor, fíjese en su amor y en su misericordia, cómo el Señor no quiere que nosotros perdamos nada. No quiere que nosotros perdamos nada. Él quiere que nosotros lleguemos. ¿No? Por eso dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 14, capítulo 13, perdón, hasta que todos lleguemos. Fíjese, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese, alabado sea su nombre. Fíjese lo que dice acá. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fíjese, hasta que todos lleguemos. Y entonces, ¿cómo es que hasta que todos lleguemos? Dejando que el Espíritu Santo haga su voluntad en nosotros. ¿Cuál es la voluntad que el Espíritu Santo tiene? Hacer una realidad la palabra en nosotros. Santificarnos cada día más. Por eso, hermanos amados, tenemos que darle valor a estas cosas. Tenemos que darle valor. ¿Por qué tenemos que darle valor? Porque está en juego nuestra herencia. ¿Vio? Está en juego nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Ser la esposa de Cristo. Ganar a Cristo como nuestro esposo, como nuestro amado. Porque Él a nosotros ya nos ganó. Nos ganó con su amor, nos ganó con su misericordia. Nos ganó por medio del derramamiento de sangre. Fíjese, nos ganó ocupando nuestro lugar. Y ahora nosotros le tenemos que ganar a Él como nuestro amado. Gracias, Jesús. Y ganarle a Él como nuestro amado, eso requiere el 100%. Requiere la santificación al 100%. Y la santificación, hermano amado, la santificación es obrada por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Él usa la palabra para santificarnos. Él usa su palabra para transformarnos cada día más. Por eso tenemos que acercarnos al Señor. Acercarnos cada día más en oración. Acercarnos en la lectura de la palabra. Acercarnos cada día más. Porque nosotros nos acercamos a la palabra. Y la palabra dice en el libro de Santiago. Dice que la palabra es un espejo. ¿Vio? Y entonces la palabra nos refleja en nosotros. ¿Qué refleja en nosotros? Lo refleja Cristo. Y el Espíritu Santo va produciendo la transformación para que nosotros seamos semejantes a Él. ¿Vio? Para que no perdamos nada de lo que Él tiene prometido. ¿Vio? Una corona incorruptible de gloria. Una vestidura blanca, luminosa y resplandeciente. Fíjese, el ser la esposa de Cristo, el venir con el Señor para derramar los juicios en la eternidad que viene, el establecer su reino sobre esta tierra. Pero para eso nosotros necesitamos ser santificados por la palabra y el Espíritu Santo acá, mientras que estamos en este cuerpo. ¿Vio? Necesitamos ser santificados. Y para eso tenemos que inclinar el oído, como refiere allí Simeón. Porque fíjese que Simeón y Judá heredaron en la misma porción. Fíjese, en el mismo lugar. Y uno es alabanza. ¿Vio? Alabamos a Dios por todo lo que Él hizo.
e inclinamos el oído a su palabra para que Él produzca la transformación en nosotros. Amén. Qué Gloria a maravilloso, Dios. hermanos Gracias, amados. Jesús. Dice que por medio de la obediencia a la palabra, y sabemos que obedecer es creer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Fíjese qué maravilloso. Amén. Y entonces ahora nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nosotros podamos llegar a la fila de la esposa. Que podamos dejarnos santificar por la palabra. Fíjese. Por eso, qué maravilloso esta ciudad que conquistó Otoniel, Debir. Fíjese. Fíjese, Debir. El oráculo de Dios. Fíjese. La palabra de Dios, fíjese. Y ahora la palabra se hace, la palabra que es Cristo se hace carne en nosotros. ¿Vio? ¿De qué manera? Transformándonos cada día más. ¿Vio? Cuando nosotros le damos lugar, cuando nos negamos a nosotros mismos. ¿Vio? Cuando se cumple en nosotros lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Fíjese. Y entonces la palabra se va haciendo carne en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer allí en Romanos Gracias, Jesús. 12, 1 y 2. Amén. Gracias, Jesús. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gracias, Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese. Gracias, Señor. ¿Vio? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Vio? Para que experimentéis, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Para que comprobéis. ¿Vio? Fíjese, para que comprobéis, dice. Y entonces, ¿cómo se produce eso? Por la palabra que es trasladada de la palabra escrita a nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Gracias. Y Él hace una realidad en nosotros. Gracias, Señor. A medida que nosotros nos vamos rindiendo a su palabra, nos vamos rindiendo a esta vida que hemos recibido, entonces Él hace una realidad en nosotros. Y se puede ver a Cristo en nosotros. Porque ¿cuál es el fin de todo esto? Y el fin de todo esto es lo que dice en el libro de Colosenses. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Gracias, Fíjese. Jesús. Ese es el fin de Gracias, todo esto. Señor. Ver a Cristo en el hermano, ver a Cristo en mí, eso es imposible. Gracias, Y si Jesús. nosotros nos miramos en la carne, sí, ciertamente es imposible. Pero si nos miramos en el Señor, donde Él nos ve, entonces sabemos que el Señor lo puede hacer posible. Amén. Él lo puede hacer posible por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio de la vida que hemos recibido. Él nos dio todas las herramientas que nosotros necesitábamos para que esto se pudiera lograr en nosotros. Fíjese, ni siquiera para que nosotros lo pudiéramos lograr, para que esto se pudiera lograr manifestar en nosotros. ¿Vio? Porque no es de nosotros, es de lo que Dios nos dio a nosotros para que se manifieste. Y es la vida de Él. Amén. Alabado sea Gracias, su nombre. Jesús. Esa vida que Dios usó, que es el mismo. Porque la vida es el mismo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, Él es el mismo. Esa vida que Él usó para arrancar a Cristo de entre los muertos, como dice ahí en Efesios 1:18, de esa misma vida está en nosotros. Gloria a Dios. Fíjese, y cuando nosotros nos rendimos, esa vida se hace una realidad en nosotros y vemos la palabra hecha carne. Fíjese, vemos la palabra hecha carne. Manifestándose. Y entonces las personas nos van a ver caminando por la calle y podríamos decirlo así, ¿no? De una manera alocada, ¿no? Pero van a ver Biblias caminando, ¿no? Porque van a ver la realidad de la palabra en los hermanos, en las hermanas. Y eso es maravilloso. Y a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los corintios y le decía, vosotros sois carta leída, dice. ¿Vio? Carta leída de todos los hombres, escritas con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo había podido lograr plasmar en ellos la realidad de la palabra, la realidad de Cristo en ellos. Y entonces era como ver a Cristo caminando. ¿Se imagina usted? Que la gente nos mire a nosotros como aquel que se inclinó delante del ángel. ¿Vio? Creo que fue Juan, Sí, en Apocalipsis.
aquel que se inclinó delante del ángel pensando que era el Señor mismo. Fíjese. Pero el ángel le dijo, no te postres, dice, delante de mí, dice, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero fíjese que Juan lo confundió con el Señor. Gloria a Dios. Fíjese, ¿y eso a qué se debe? A que la palabra se hizo carne en él, a que Cristo se hizo carne en él, se manifestó a través de él, produjo una transformación, no solamente de mente, esto va más allá, no solamente de mente, no solamente de sentimiento, sino una transformación completa. Entonces cuando lo vio, no supo si era el Señor o no, y se postró. Él se arrodilló allí delante, pero dice que este hombre le dijo, no te postres delante de mí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, dice. Adora a Dios. Adora a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Apocalipsis. Es maravilloso lo que la palabra produce cuando se establece en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo las hace una realidad en nuestra vida, hermanos amados. Apocalipsis 19:9. 19. Y el ángel me dijo, la cena de las bodas del Cordero, dice, ¿no? Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese, y podríamos interpretar que este varón que Juan vio, podríamos interpretar que pertenece a la fila de la esposa, porque lo confundió con el Señor. Y la esposa es como el esposo. Piensa lo mismo, siente lo mismo, tiene la misma dirección, es igual que el esposo. Y fíjese que aquí está hablando de la cena de las bodas. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Fíjese, era un redimido, era uno que había sido conformado a la misma imagen del Señor. ¿Vio? Y dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, dice, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Fíjese, ahí dice, y de tus hermanos, quienes retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese qué maravilloso. Te había logrado plasmar la palabra en él. Cristo se había hecho una realidad en este hombre. Y Juan lo confundió. Lo confundió con el mismo Señor Jesucristo. Imagínese si la palabra, ¿vio? La palabra escrita llega a ser una realidad en nosotros, llega a ser el oráculo viviente, la palabra viviente en nosotros. Cuando nos miren a nosotros nos van a confundir con el Señor. Fíjese, nos van a confundir con el Señor. Qué maravilloso, hermano. Y allí estamos llamados. Por eso dice, a los que llamó, dice, a estos también predestinó, para que sean conformados a la misma imagen de su Hijo. Ahí eso está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, a los que antes conoció. Gloria a Dios. Fíjese, y a nosotros nos conoció antes, en Cristo como una nueva creación. Amén, gloria a Dios. No nos conoció como Nicolás, como Andrea, como Estela, no, nos conoció En Cristo. como una nueva creación en Cristo, dice, Amén. y a los que Gloria a Dios. antes conoció en Cristo como una nueva creación, dice, a los que antes conoció también los predestinó. ¿Qué predestinó? A la nueva creación. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Fíjese, Necesitemos. qué maravilloso. Los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Fíjese, y aquellos que llegan a ser conformados a la imagen de su Hijo, a través del oráculo viviente, ellos pasan a ser lo de la fila de la esposa. Qué maravilloso, hermano amado. Esa es nuestra esperanza. Y esto es motivo de alabanza. Sí, Gracias, es para alabarle al Señor y decirle cuánto le amamos. ¿Cuándo? Todo el tiempo, hermano. Amén. Todo el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos allanó el camino para que nosotros pudiéramos ser conformados a su imagen. Amén, Para Señor que nosotros Jesús. pudiéramos ser levantados en la primera fila cuando suene la trompeta. ¿Vio? Gloria al Señor. Nosotros Gracias, seamos parte de Señor. aquellos que
no de aquellos que duermen porque todavía estamos vivos, sino de aquellos que están vivos. Y dice, y que serán levantados y que serán arrebatados y transformados en el aire a la misma imagen del Señor, y así estaremos siempre con el Amén, Señor. aleluya. Siempre, Gracias, siempre. Jesús. ¿Cómo Gracias, vamos a estar Señor. siempre con el Señor? Como la esposa. Amén. Aleluya, gloria a Dios, Gracias, alabado Jesús. sea su nombre. No sé si las hermanas quieren compartir algo más allí. No, todo esto que estamos viendo en este último tiempo, ¿no? Y siempre volvemos ahí a Efesios 1:17, ¿no? Para que el Señor pueda abrir los ojos de vuestro entendimiento, como Gloria dice, a ¿no? Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado Gloria y a cuál es la Dios. riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? Amén. Él ha preparado cosas tan maravillosas para nosotros que quizás antes no los dábamos cuenta. Amén. Y ahora que el Señor está abriendo los ojos de nuestro entendimiento, los podemos gozar Gloria a Dios. Amén. completamente en la palabra. Y el siguiente versículo. Y cuál la supereminente grandeza de Gloria su a poder Dios. para con nosotros, los que Los que creemos, creemos. según la operación del poder de su fuerza. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esa superabundante grandeza de su poder fue la que resucitó, arrancó a Jesús de entre los muertos, y eso mismo está en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Gracias. Dios. Gloria a Dios. Fíjese qué Aleluya. maravilloso, ¿no? Pensaba, ¿no?, que hablaba estos cultos, ¿no? Y que nuestros cultos tienen que ser diferentes, ¿no? Pero para que nuestros cultos sean diferentes, nuestra vida tiene que ser Amén. diferente. Porque el culto no son 2 horas reunidos en la iglesia, ahí nos reunimos como un solo hombre. Amén. Pero el culto es todo el tiempo, todo Amén. el tiempo estamos dando gloria al Señor. La alabanza que dice, te alabo, Padre, porque el velo de mí se corrió. Eso es motivo de Aleluya, alabanza, gloria de a Dios. glorificar al Señor. Gracias, El velo Jesús. se corrió. Amén. Ahora vemos, antes no veíamos nada, no Amén. entendíamos nada. No es lo mismo adorar al Señor con entendimiento que sin entendimiento. Amén. No es lo mismo orar al Señor con entendimiento que sin entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Timoteo tiene la posibilidad de usar anteojo y pueda ver. Y pensaba, ¿qué será para él que pueda ver? Lo mismo que fue para nosotros. Aleluya, Nosotros no veíamos gloria a nada Dios. y ahora vemos. Amén. Gloria Gracias, al Señor, Jesús. gloria al Señor. Esto Gracias, para alabar al Señor. Señor, Amén. esto para adorarle, esto para... Nosotros no tenemos que sentirnos entristecidos si no tenemos algo para comer, no tenemos que sentirnos entristecidos si estamos enfermos, si nos falta algo, si alguien nos hizo algo. Tenemos que estar entristecidos de que la vida de Dios no se pueda manifestar a través de estos vasos de barro. Amén. Gloria a Porque Dios. teniendo todas las herramientas para hacerlo, que no se pueda manifestar, que no se pueda dejar ver la vida de Dios a través de nosotros, eso es motivo de tristeza. Amén. Pero esa tristeza no es para que nos quedemos ahí tirados tristes, no, sino para que nos levantemos en victoria, para que en esos momentos de debilidad, de tristeza, de frustración, de prueba, podamos declarar lo que dice la palabra. Y la palabra dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya, Que gloria ya a no Dios. vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria al Jesús. Señor. Podemos declarar la palabra cuando dice en Romanos 1:16, 17 que veíamos ayer. Sí. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿No? Gracias, Jesús. Dice que el justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas podemos declarar? El Señor Jesús es, como decía el hermano Emilio, ¿no? Es la clavija. Es un poste en el medio de la tienda donde todo lo que necesitábamos estaba ahí. Amén. Necesitamos esto, vamos a buscar. Necesitamos lo otro, vamos a buscar. Todo Amén. está ahí. Y Gloria ese a es nuestro Dios. Señor Jesús para nosotros. Necesitamos fortaleza. Ahí está el Señor Jesús. Amén. Dice, fortaleceos con el poder de su fuerza. Gloria al Señor. Y Él renueva nuestra fuerza como las del búfalo. Dice. Amén. Todo Gloria está a ahí, Dios. todo lo tiene el Señor. Entonces cuando algo no entendemos, cuando dice que cuando no tenemos falta de sabiduría, pidámosle a Dios que Él nos da Amén. abundantemente y sin reproche. Todo Amén. está en Él. Gloria a Dios. Todo está en Él, todo está en Él. Por eso dice que somos competentes, pero no como algo de nosotros No, mismos. sino ¿no? como del Señor. dice. Gloria al Señor, eso es maravilloso y eso es para todos. No es para una persona específica, para todo aquel que cree. Fíjese, Gloria a Dios, fíjese qué gracias, maravilloso, ¿no? Jesús. Porque Amén, Señor. ahora nosotros le estamos haciendo el culto racional al Señor. Gloria a Dios. Nosotros gracias, decimos, Jesús. vamos a hacerle, como decía el pastor este fin de semana, ¿no? Vamos a hacerle culto al Señor. Y hacerle culto al Señor nosotros pensamos, es un poquito diferente el tema, ¿no? Pero me gustaría compartirlo.
nosotros decimos vamos a hacerle culto al Señor y nosotros pensamos que hacerle culto al Señor es ir a la iglesia 2 horas a hacerle culto, a cantar canciones, compartir una experiencia que tuvimos con el Señor y bueno, lógicamente escuchar la palabra que es donde Dios nos habla a nosotros, ¿no? Pero nosotros empezamos el culto cuando termina la reunión el día domingo. Ahí empezamos con el culto racional. Y entonces nosotros estamos meditando, todos los días de la semana estamos meditando en lo que la palabra nos habló, el Señor nos habló el día domingo y compartimos y nos llamamos y nos compartimos los unos a los otros y buscamos en oración y buscamos a través de la palabra. Ese es el culto racional. Y después el culto racional termina en el culto público, cuando ya vamos y nos gozamos con los hermanos. Pero el culto dura toda la semana. Y como nos compartía la hermana, ¿no? Que los cultos no son como espectadores, Claro. sino que nosotros somos participantes. Amén. Dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Porque Dios. tales adoradores busca al Padre que le adore. Amén. No dice, ellos adoran cosas que no entienden, nosotros cosas que entendemos, que Aleluya, sabemos. gloria El a Señor Dios. abrió los ojos a nuestro entendimiento. Eso es motivo suficiente Amén. para adorar al Señor, para alabar Gracias, al Señor, para no Jesús. estar como simples espectadores mirando una obra de teatro. Bueno, ya está, ya la vi, me voy a mi casa. Sino poder participar, Sí. poder darle gloria a Dios. Cuando Él dice el velo se corrió, Amén, gloria a Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, el velo se corrió. Amén. Pensaba en Gracias, esto de Jesús. Timo cuando Él pueda ver con los anteojos. Amén. ¿No? Y Él se va a detenerse para poder mirar algo bien y nosotros lo vamos a parar adelante de lo que Él quiera ver. Amén. Y eso nos pasa con la palabra. Vemos algo, ay, Señor me está diciendo esto y queremos ver más, queremos saber más, Amén. queremos conocer más. Y no Gracias, se termina Jesús. nunca. Gloria a Gloria al Dios. Señor, gloria al Señor, hermano. Gracias, Es Amén. motivo de alabanza. Nuestra vida tiene... En otro tiempo las hermanas siempre nos decían, nuestra vida tiene que ser gozosa. Y yo en mi mente decía, cuando ella decía esas cosas, yo decía, y sí, porque no sabe los problemas que tengo. Pero eso qué tiene que ver. Amén. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nosotros tenemos al Señor. Los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. El Señor ocupó nuestro lugar. Por eso ese versículo espectacular, lo digo yo ahora que lo puedo ver, ¿no? Cuando dice en Génesis 22:8, Dios se proveerá. Amén. Él se Amén. proveyó, hermanos, Él se proveyó. Es algo maravilloso. Es algo Amén. maravilloso que podemos gozarnos. Por eso Judá dice que cuando estaban tomando posesión, tomó posesión de Jerusalén. Sí. Y que Jerusalén está en un lugar alto. Y dice que de ahí se veía todo. Se Gloria a veía cuando Dios. que salieron de Egipto, que pasaron el Mar Rojo, que fueron por el desierto. Y que ahora estaban ahí alabando al Amén. Señor. Y Gloria así a lo Dios. mismo nosotros, lo mismo para nosotros. De donde Dios nos sacó. Amén. De la basura, de la inmundicia, de donde nadie daba nada por nosotros. Amén. Y nos puso en Él, Amén. en su cuerpo, nos introdujo en su Gracias, cuerpo. Jesús. Y no solamente Sí. eso, somos su esposa. Amén. Gloria Gloria a al Dios. Señor, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Fíjese Amén. qué maravilloso. Aleluya. Qué maravilloso, hermano amado. Y entonces, fíjese, el pastor decía el otro día que nosotros no le podemos hacer entender. Y gloria a Dios que no le podemos hacer entender. Pero yo veía algo a través del hablar de las hermanas durante este programa. Que nosotros estamos tratando, por lo menos yo, ¿no? Estoy tratando de compartirle qué figura AXA. Y AXA figura los pies de Corado. Y habla de la esposa de Cristo y dice la palabra del Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que traen salvación. Y yo creo que no, el Señor no me permitió explayarme en ese sentido, porque nosotros lo vimos, o por lo menos yo lo pude ver a través del compartir de las hermanas en este programa. Yo lo pude ver a través de eso. Digo, porque nosotros veíamos en la congregación, el pastor nos hablaba que nosotros tenemos que ver el carácter de la esposa de Cristo. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en las hermanas, cuando ellas comparten, cuando ellas, cuando se manifiesta la vida de Dios en ellas. Gracias, Jesús. ¿No? Y yo le doy gracias al Señor, le doy gracias al Señor que lo pude ver en esta hora, ¿no? Y usted tiene que verlo, hermano, pero no lo tiene que ver de una manera intelectual. Usted tiene que orar al Señor para que el Señor se lo vea, se lo muestre. Jesús. Y usted va a ver el significado de AXA, los pies de Corado. ¿Vio? Gracias, Señor. Tiene un andar que maravilla a quien lo vea. ¿Vio? Gloria al Señor. Por eso dice en el libro de Jesús. Cantar de los Cantares, ¿quién es esta? Dice.
Dice, ¿quién es esta? Dice, que se muestra como el alba. ¿Quién es esta que sube del desierto? Dice, como columna de humo perfumada. ¿Quién es esta? Dice, esclarecida como el sol e imponente. Dice, y vino la respuesta. Vino la respuesta. Esta es la que se ha preparado. Gloria a Dice. Dios. Fíjese, aleluya. ¿quién es esta? Dijo. ¿Vio? Gracias, Señor. Porque vio, se vio ahí, se vio un andar hermoso, un andar precioso. ¿Vio? Se vio el decorado en su vestido, que eso habla del andar. ¿Vio? Y dice, ¿quién es esta? Esta es, dice, la que se ha preparado. Aleluya, gloria a Dios. Y eso se ve en los hermanos sinceros. Eso se ve en los hermanos crecidos. Crecido no en que tienen mucho conocimiento de versículos, sino crecido en el sentido de que Cristo es una realidad en ellos. Gloria a Eso Dios. se ve, hermano. Amén, Y eso es Señor maravilloso. Jesús, gracias, Señor. El Señor bendiga sus vidas. Yo no sé si las Señor, hermanas quieren gloria a agregar Dios. algo más. Yo no tengo más nada que agregar, hermano. Así que sí, no sé si las hermanas quieren agregar algo más. Gracias, Señor, Gracias. gloria a Y, Dios. y ya vamos a ir terminando con el programa en esta hora, hermano. Gracias, No sé, Señor. hermano, si llorar, si reírme, si tenemos que rebosar. Tenemos que rebosar para que lo que va salpicando vaya salpicando a los que están Gloria a alrededor Dios. nuestro. Cuanto más ocupados estemos en estas cosas, ni cuenta nos vamos a dar del error que cometió aquel, de lo que hace el otro, de lo que me hicieron. Ni cuenta nos vamos a dar, hermano. Ni cuenta, porque estamos tan ocupados en nuestro Señor, tan ocupados en agradar a nuestro amado, Gracias, que Jesús. deseamos tanto verle cara a cara, hermano. Amén. Y estamos disfrutando ahora lo que vamos a recibir allá. Amén, gloria a Al Dios. Señor. Por eso dice, ¿quién es esta? Que como Amén. decías, ¿no? Esta es la que se ha preparado. Aleluya, gloria a Dios. Se dejó Gracias, vestir por el Jesús. Espíritu Santo. Cuando la novia, siempre lo repetimos, pero cuando la novia va al modista, se queda quietita. Ella se queda quieta para que el modista la pueda coser, y Amén. así nosotros. Gloria Viene a la Dios. palabra, amén, Señor. No entiendo nada, Señor. No entiendo nada, pero vos me vas a hacer entender, Señor. Amén. Ayúdame a entender, Señor. Y el Señor nos hace entender. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos hace entender, hermano. No entendía nada yo. Cuando hablaba, dice sí, porque no sabe lo que dice. Y sí, porque... Pero ahora que el Señor abrió los ojos de mi entendimiento, ahora puedo entender. Amén, Gracias. gloria a Dios. Como dice el himno 48. Era ciego, mas ahora puedo ver. Aleluya, Amén. gloria a al Dios. Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bueno, hermanos amados, damos gracias al Señor por todo lo que hemos oído. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Le Aleluya. invitamos que usted pueda volver a escuchar las predicaciones en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y usted pueda suscribirse. Y si el Señor así le lleva, usted pueda compartir para que la gracia siga corriendo y siga alcanzando a otros, hermanos. Amén. Le invitamos que usted nos visite este fin de semana, el día sábado a las 18 horas y el día domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384. Venga, escuche la palabra y gócese, hermano. Amén. Gócese. Gracias, Jesús. Gócese, Gracias, sea parte Jesús. de esta que se ha preparado, dice. Amén, Amén. Señor. Como su esposa dice, la que él siempre amará. Que el Amén. Señor bendiga, Gracias, hermanos, Jesús. hermanos. Aleluya. Vamos a orar al Señor y ya vamos a terminar con el programa de este día. Gracias, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor, por tu Gracias, palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos da la victoria sobre toda situación, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas vistiendo de esposa, Gloria a Dios. Señor. Amén, Te agradecemos, Padre, y ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos para que tú hagas una realidad tu palabra en nosotros, Señor. Para que tu palabra, Señor, para que tu persona sea una realidad en nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Gracias, Jesús.